Muy bien, muchas gracias. Vamos de inmediato a saludar a nuestras invitadas que se han conectado a esta hora. Marta Cecilia Villafuerte, ex candidata a la vicepresidencia de la República y además es la vocera de la Fundación Familia Ecuador. Marta, ¿cómo está usted? Bienvenida, muy buenas tardes a este espacio digital. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Tamara, a todos quienes nos acompañan esta tarde. Gracias. Tamara Hidrobo, activista feminista, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio, Marta Cecilia, saludos cordiales. Tuve algún problema con conectarme, pero estoy en el teléfono, espero que me escuchen bien. Sí, le estamos escuchando bien. Gracias a Tamara Hidrobo. Bueno, les decía yo que tal vez la noticia más importante desde el punto de vista político del día de hoy se generó en la Asamblea Nacional. El Pleno de la Legislatura, con 75 votos a favor, aprobó el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pongo en contexto rápidamente lo que pasó hoy. Con 75 votos a favor de 130 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó la tarde de este jueves el texto final presentado por la Comisión de Justicia del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. La propuesta que se sometió a votación modificó el artículo 19 sobre plazo y 23 sobre reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual. En el proyecto se establece que a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación. Excepcionalmente, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. El documento aprobado por el legislativo fue reformulado por la legisladora ponente Joana Moreira tras la primera votación que alcanzó 66 votos. Ahora la iniciativa será remitida al Ejecutivo para su sanción favorable o veto parcial. Marta Cecilia Villafuerte, su reacción sobre el texto aprobado y el pronunciamiento de la Asamblea el día de hoy. Le escuchamos. Bueno, iniciar diciendo que es muy lamentable ver cómo 75 asambleístas el día de hoy agacharon la cabeza frente a 7 jueces de la Corte Constitucional, doblegando sus convicciones, sus principios y respeto a la misma Constitución, ya que este proyecto de ley lo que hace es despenalizar la violación, ya que a pesar de que ha estado regateando semanas como si fuera un casino, tirando dados 28, 20, 22 y hoy dejando a 12 semanas, lo que no se está enfocando es darle una solución integral al problema de raíz, Fabricio y Tamara, que es la violación, ya que sigue permitiendo que el violador la lleve a abortar, la regrese a este círculo de abuso intrafamiliar, siga abusando de ella, vuelva a quedar embarazada, vuelva a abortar y va a ser un ciclo sin fin. Aparte que amedrenta y amenaza con multas de hasta $8,500 al médico objetor de conciencia, no permite respeto constitucional a la objeción de conciencia y mucho menos poner una denuncia, una declaración juramentada. Y esto solo mencionando algunos de los mismos requisitos de la sentencia de la Corte Constitucional. El proyecto de ley que se aprobó el día de hoy no obedece a la sentencia, no obedece a la Constitución y tampoco obedece al sentir de la mayoría de la población ecuatoriana. En el mismo sentido, una primera reacción de Tamara Hidrobo. Tamara. Gracias, Fabricio. Bueno, creo que no tendríamos que discutir si es que el aborto por violación es legal o no. Yo creo que es bastante claro. El Ecuador tiene un dictamen de la Corte Constitucional. El aborto por violación en Ecuador está despenalizado. Creo que eso no está en discusión aquí. El Estado, el gobierno ecuatoriano tiene que cumplir con cuidar y proteger la vida de las niñas, de toda la ciudadanía, pero particularmente de las personas más vulnerables, y en este caso las niñas que son violadas. El trabajo, el rol, la responsabilidad que tiene el Estado de proteger falla, y es un Estado fallido al momento que existen violaciones. Si a las niñas y a las mujeres ecuatorianas las violan, el Estado claramente no está cumpliendo con su obligación. La Corte Constitucional, con todo el dictamen y todo el análisis que hicieron en los fundamentos y en las consideraciones del dictamen de la Corte Constitucional, está bastante claro también los datos de una realidad que es bastante visible. A las mujeres y a las niñas las violan. Los datos que presentaba en el dictamen la Corte Constitucional habla de básicamente de 10 violaciones
por día. Entonces, es una realidad que se da. De estas violaciones por día, de estas 10 violaciones, existen concepciones no deseadas en esos cuerpos de esas niñas y esas mujeres. El dictamen mandó a la Asamblea, a otro actor en el Estado ecuatoriano a cumplir con este dictamen, pidiéndole que regule y que cree una ley. Esa ley fue aprobada el día de hoy para los movimientos de mujeres y feministas. Es bastante claro que es una ley que no es reparadora y que no es justa tampoco. Surcuna, la organización de mujeres que ha estado trabajando también incansablemente, nos presentó una investigación con datos donde nos dice que las 12 semanas para menores de 18 años significaría que el 92.9% de esas niñas no podrían acceder al servicio de aborto por violación. Las 18 semanas también para mujeres de pueblos y nacionalidades se traduce en que el 80% de esas mujeres violadas, violentadas, no van a poder acceder a ese servicio de salud. Entonces, no estamos hablando si aborto sí o aborto, no estamos hablando cómo se regulariza y cómo se garantiza que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual accedan a un servicio de salud que básicamente el Estado tiene que garantizarlo con esta ley regulando, ¿no? El debate se ha centrado en las temporalidades y en las semanas, y creo que tenemos ahí un poquito que concentrarnos en los roles, en las responsabilidades y en que el Estado ecuatoriano tiene que garantizar vidas libres de violencia y que no puede victimizar a las niñas y a las mujeres violadas. Correcto. Marta Cecilia, me gustaría un comentario sobre lo que acaba de señalar Tamara, pero además, lo que termina diciendo Tamara respecto de la temporalidad, uno entendería que es verdad, porque la Corte Constitucional el 27, si mal no recuerdo, de abril del 2021, despenalizó el aborto para casos de violación, el aborto denominado no punible, y lo que hizo fue ordenar que la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley para que lo remita a la Asamblea Nacional y que regule la temporalidad. O sea, aquí ya no había discusión sobre si el aborto por violación está penalizado o no, porque eso ya fue despenalizado por la Corte Constitucional, Marta Cecilia. Totalmente de acuerdo con usted, Fabricio. No es punible, pero el aborto sigue siendo un delito, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, ya que no existe en ninguna legislación de ningún país que el aborto, que establezca que el aborto es un derecho. Sin embargo, el proyecto de ley que se aprobó el día de hoy comete ese atrevimiento dando más razones para su veto total, que es en la campaña que hemos activado el día de hoy, apenas se finalizó la sesión. Un proyecto de ley que establece más de 60 ocasiones en varios párrafos de todas esas páginas que el aborto es un derecho, cuando nuestra Constitución ni siquiera pone pena de muerte para el violador. Tamara, yo creo que ella comprende la necesidad de ir a la raíz, pero vemos que este proyecto de ley, al no pedir una declaración juramentada, al no dar una reparación integral post-aborto o post-violación principalmente, no está ofreciendo ninguna ayuda justa, ni mucho menos reparadora, porque lo que hace es desquitarse, eliminando la vida del ecuatoriano por nacer, pero permite que la víctima, la mujer violada, vuelva, retorne a ese círculo de abuso sistemático, constante e infinito. Tamara. Bueno, esta ley no es para el violador. Para los perpetradores ya existe el Código Orgánico Integral Penal. Esta ley es para las víctimas, para las niñas violadas, violentadas. Como les decía, 10 violaciones por día. Esos son los fundamentos, las consideraciones de una realidad de un país que es lacerante, de un Estado que no cumple con su rol y su responsabilidad de cuidar, proteger y asegurar que las vidas de las niñas, de las mujeres, de todas las personas estén libres de todo tipo de violencia. Cuando la Corte Constitucional decide despenalizar en una causal, que es el aborto por violación, el dictamen es bastante claro, ¿no? Y pide básicamente que se establezcan en términos democráticos y también de alta calidad a nivel internacional. Un poco le escuchaba de Marta Cecilia que decían que en qué país el aborto es un derecho. Nosotros estamos hablando del derecho a elegir de las mujeres y de las niñas y de las víctimas de violaciones. No estamos imponiendo, no estamos obligando absolutamente a nadie a abortar si no quiere abortar. Lo que estamos haciendo es demandando que el Estado ecuatoriano cumpla con su rol y su responsabilidad.
Marta Cecilia ha hablado también que ahora pasamos a la siguiente fase y que, bueno, están en todo su derecho de hacer cualquier campaña que deseen, que es presionar básicamente al Ejecutivo, al presidente en este caso, quien es el que tiene que ejecutar las leyes. El Ejecutivo ejecuta las leyes que el Legislativo hace y prepara. Tenemos todo un proceso de saber si es que el presidente va o no a vetar esta ley y qué tipo de veto va a existir. En ese momento de hablar del veto, tendríamos que esperar a ver qué es lo que va a decir el presidente, pero la demanda de las mujeres y de los movimientos feministas al que yo pertenezco es eso, que el gobierno, que el Ejecutivo cumpla con su rol y su responsabilidad. La Asamblea hizo su parte hoy, le toca ahora al presidente asegurar eso. Tamara, le voy a leer un mensaje que nos escribe una de nuestras internautas, Diana Germán, dice: la ley no es para la víctima, la ley que penaliza la violación es para también resarcirla a la víctima. Lo que ahora quieren es pasar un delito como derecho. ¿Ah? ¿Usted cómo asume este comentario de Diana Germán, que está conectada con nosotros? Creo que defender que las niñas y las mujeres y las personas gestantes que han sido víctimas de una violación puedan acceder a un proceso de toma de decisiones sobre lo que tienen que hacer o no con su cuerpo no es un crimen. El Estado ecuatoriano es un Estado laico. Todas las personas tienen todo el derecho de pensar y de defender y de ejercer su religión. Lo que no podemos es permitir que una asamblea o que un Estado legisle a partir de creencias morales, de prejuicios morales o inclusive de dogmas religiosos. Yo defenderé con toda fuerza que todas las personas pueden ejercer su religión. Lo que no puedo yo aceptar es que esa religión de una persona o de un grupo de personas sea impuesto en la vida de las niñas, de las mujeres, de las personas gestantes que han sido víctimas de violación. El Estado tiene que garantizar una reparación, y la reparación de una niña violada no es forzarla a ser madre, es asegurar que esa niña pueda ser niña y que las mujeres que han sido violadas o las personas gestantes que han sido violadas tienen esa concepción violenta, gestando una concepción violenta, no sean forzadas a una maternidad por Correcto. Un dogma de fe o religioso que se ejercita desde un poder ejecutivo o legislativo. En este caso sería un poder ejecutivo si es que el presidente decide vetar esa ley. En el mismo sentido, yo le quiero pedir a Marta Villafuerte un pronunciamiento sobre la respuesta de Tamara, pero a partir de este comentario que hace nuestra internauta señalando que se quiere pasar un delito como derecho. ¿Usted coincide con la visión de quien nos escribe y discrepa en ese punto con la visión de Tamara Hidrobo? Marta Cecilia Villafuerte. Perdón, se escucha un poquito de interferencia, no sé si soy yo ahí, o es la conexión. Yo le escucho bien a usted. ¿Usted me escucha bien? ¿Sí me escuchan bien ustedes? Sí, sí le escucho bien. Le estoy escuchando bien. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, yo le quería pedir una suerte de réplica de lo que acaba de señalar Tamara, pero sobre todo saber si usted coincide con la visión de nuestra internauta que había escrito y señalaba que lo que se pretende es querer hacer pasar un delito vendiéndolo como un derecho. Marta Cecilia. Bueno, jamás el aborto va a ser un derecho y jamás un delito podrá ser derecho, pero este proyecto de ley ha demostrado todo el interés más allá de este activismo, realmente empezando por retroceder un poco, revisando cómo empezó este proyecto de ley sin límite de gestación, como le indiqué inicialmente, hasta bajarle hasta los 3 meses. Realmente no se percibe, no se siente, no nos convence que realmente les interese ir a la raíz. Rescato algo muy, muy preocupante y relevante que dijo Tamara, esta no es una ley para el violador. Por supuesto que no es una ley para ir tras el violador, todo lo contrario. Por eso se le ha denominado la ley del violador, porque permite, como bien digo y como Tamara me permite reafirmarlo, que el violador quede impune, no se vaya tras la agresión, la niña, adolescente o mujer adulta tenga que tomar la decisión si quiere ser mamá de un niño vivo o ser mamá de un niño muerto. Pero embarazada ya está, madre ya es, pero esta alternativa, ¿cómo? Y esta es la pregunta que hasta el día de hoy, en las entrevistas que he podido compartir con panelistas de postura contraria, no he podido responder. ¿Cómo el aborto, en este caso, cómo el aborto por violación hace justicia con ese crimen? ¿Cómo me permite a mí, como mujer víctima de violación, que quedó embarazada, me apego a esta ley? ¿Cómo me permite, me resguarda para no regresar a los brazos del agresor, seguir siendo violada, volver a quedar embarazada y mucho más si soy menor de edad?
Esta ley, insisto, y es lo que se pudo evidenciar hoy, no permite que se haga realmente justicia contra el violador. Nos preocupa bastante que se haya sesgado, se haya enfocado en el regateo de semanas, pero no movieron una sola coma para ir tras el agresor. Porque A si nos usted. enfocásemos en la raíz, la violación, el abuso sexual sistemático, intrafamiliar, no estaríamos hablando de embarazos por violación, ni mucho menos de abortos por violación. ¿A usted cómo le suena o cómo interpreta cuando, por ejemplo, escucha desde las voces del movimiento feminista que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, que no es una ley abortista, sino que le da el derecho a la mujer para decidir sobre su cuerpo? Marta Cecilia. Bueno, no sé en dónde, en qué libro de anatomía dice que las mujeres, en este caso, podemos decidir sobre nuestros dos corazones, nuestras cuatro piernas, nuestros cuatro brazos, nuestras cuatro orejas, porque entiéndase que dentro de nuestro vientre tomamos la decisión de nuestro cuerpo, sí, pero ¿qué implica esa decisión? Es lo que deberíamos responder hoy. Si eso implica matar al ser humano que llevo dentro de mi vientre, tomo la decisión de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pero si eso implica atentar contra los derechos de otra mujer antes de nacer, yo creo que la incoherencia es tremenda. ¿Qué responde ante ello Tamara Hidrobo? Estamos hablando de una realidad de violencia donde el Estado ecuatoriano falló, donde nosotros, los ciudadanos, la ciudadanía fallamos. Fallamos a las niñas y a las mujeres que son violentadas, que son violadas. Si existen violaciones y como producto de esa violación existen concepciones no deseadas, parte de esa reparación es asegurarse que todo el Estado le garantice una reparación a esa víctima, a esa sobreviviente. No podemos forzar gestaciones en cuerpos de niñas. Y una de las cosas que decimos nosotras, las niñas son niñas, no madres. Un cuerpo de niña no está listo para gestar. No todas las mujeres nacemos para ser mamás. ¿Quién decide quién tiene que decidir? ¿Yo decido? Marta Cecilia, Fabricio, ¿quién tiene que decidir? El Estado tiene que garantizar que esa decisión informada, consentida, voluntaria, con toda la institucionalidad y el apoyo integral que tiene que tener una víctima después de ser violada y tiene que buscar un poco la reparación a ese crimen atroz, porque estamos hablando de un crimen atroz. Asegurar que las mujeres, las niñas, las personas, el ser humano víctima pueda decidir y elegir qué hacer. Y parte de esa reparación es que puedan acceder a un aborto por violación para que las niñas puedan ser niñas y las mujeres no sean forzadas a tener maternidades forzadas. ¿Quién tiene el poder de elegir? La Biblia, el presidente Guillermo Lasso, los asambleístas, las asambleístas. ¿Quién puede decidir sobre esos cuerpos violentados si no es la misma víctima que tiene que decidir qué hacer y sostenerse frente al todo el sistema que el Estado tiene que garantizar? Pero, por ejemplo, quienes son detractores de la despenalización del aborto por violación dicen, bueno, ya no se trata solo del cuerpo de la mujer, se trata de la vida que está creciendo en el cuerpo de la mujer. Tamara. Las concepciones filosóficas, científicas, médicas, miren, yo le digo a Marta Cecilia, hay países desarrollados en el mundo donde existe el aborto libre, ni siquiera el aborto por violación, el aborto libre, porque el aborto por violación en estos países no tiene temporalidad. Es decir, que las mujeres violadas o las niñas violadas pueden acceder a un procedimiento sin que el Estado o una asamblea o un grupo de activistas les diga, hoy se cumple la semana, hoy puedes acceder al servicio, mañana no. No, una víctima puede acceder a ese servicio de reparación de su vida en cualquier momento. Y el aborto libre tiene una temporalidad de, por ejemplo, 22 semanas. Puede sonar muy escandaloso, pero países desarrollados tienen esas leyes. Entonces, en toda esta discusión y trabajo que se ha hecho histórico, o sea, el Ecuador está en un momento histórico y en un retraso de más o menos 50 años versus los otros países que son desarrollados donde se asegura inclusive el aborto por violación. Se habla de todo el desarrollo de la vida, entonces yo puedo creer que la vida entra en el momento en que un cigoto existe, la mórula empieza a desbaratarse y ha habido investigaciones y hay debates.
¿Quién elige? ¿Quién decide dónde está la vida? ¿En el cigoto, en el embrión, en el feto? Marta Cecilia decide, yo decido cuándo es vida y cuándo no es vida. Lo que yo tengo que garantizar como Estado o como un poder ejecutivo es que las personas vivan vidas libres de violencia. Y si son violentadas, asegurarme una reparación integral con el derecho a decidir sobre esas vidas y sobre sus propios cuerpos, porque nadie puede decidir sobre el cuerpo de otra mujer o de otra persona. La opinión de Marta Cecilia Villafuerte, por favor. Muy interesante lo que acaba de decir ahora último Tamara. Nadie puede decidir sobre el otro cuerpo. Y si dentro de tu vientre llevas otro cuerpo, ni yo puedo decidir sobre la hija que llevo dentro. O sea, es totalmente coincido por primera vez con lo que dice Tamara. Nadie puede decidir sobre el cuerpo que está dentro de mi vientre, ni yo. Y eliminarla no me hace justicia, no me repara con la violación. Y aquí yo quiero traer a colación, intentos o propuestas que han venido de nuestro lado, defensores de la vida desde la concepción, para atacar el problema de raíz, que en esta entrevista que lleva más de 20 minutos sigue sin ser respondida. Hemos propuesto castración química, pero la Corte Constitucional, los defensores de los derechos humanos de los violadores pegaron el grito al cielo. La Asamblea Nacional anterior aprobó de forma unánime esta valiosa propuesta de la ex asambleísta Lourdes Cuesta, la ley Revas, que es un registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales para niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de ley que fue aprobado fue rechazado por la misma Corte Constitucional que ahora promueve la despenalización de la violación. Otro proyecto de ley que quedó colgado por parte de quienes ahora están a favor del aborto fue un proyecto de ley familia, y solo por mencionar algunos de estos proyectos. Sin embargo, habiendo nosotros presentado varias propuestas para atacar el problema de raíz, que esa es la pregunta que quisiera hacerle a Tamara aprovechando esta entrevista, ¿cómo esta ley? Porque no encuentro en ningún párrafo, en ningún artículo de este proyecto de ley aprobado el día de hoy, ¿qué pasa después del aborto? No hay ningún mecanismo, ningún registro para decir, esta víctima ya no puede seguir siendo violada. Solamente dice, ok, abortó, siga, regrese a su círculo de abuso intrafamiliar, nos avisa cuando vuelva a quedar embarazada. Eso es lo que está avalando el día de hoy este proyecto de ley. Oiga, Marta Cecilia, quería preguntar, lo de la castración química, ¿existe en otros países? ¿Se aplica en otros países? ¿Hay experiencia internacional sobre eso? Hay en otros países, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, no como una ley, pero sí como un mecanismo disuasivo para la violación. Son mecanismos, son propuestas, como le indicaba, que nos permiten nosotros atacar el problema de raíz. Si bien una ley no va a solucionar el problema, una política pública no va a solucionar el problema, pero se han dado propuestas para poder ir a la causa y no enfocarnos solamente en la consecuencia, la posible consecuencia. Recordemos que no toda violación sistemática intrafamiliar termina en embarazo. ¿Qué opina Tamara Hidrobo sobre esa alternativa de la castración química? Sobre la castración química, bueno, yo estoy aquí para hablar de un proyecto de ley para las víctimas de violación, no para los... Claro, lo que pasa es que traigo a colación porque Marta Cecilia refirió que esa era una alternativa que el sector que ella representa había presentado frente al tema del aborto por violación, la castración química a los violadores. Pueden hacer todo tipo de campaña, inclusive ir a trabajar para asegurarse que el Código Integral Penal pueda tener estas leyes y puedan hacer todo ese lobby y ese trabajo. Seguramente tendrá mucho apoyo también de nosotras, de los movimientos de mujeres y feministas, pero esta ley no es para el violador y no es para el perpetrador. Estamos hablando de las víctimas y ahí nos tenemos que centrar, porque si bien el problema de la raíz que habla Marta Cecilia, y es el que yo también digo, es una realidad lacerante. Las niñas violadas, las mujeres violadas, existe una violación sistemática, por no decir estatal, a una víctima, a una ciudadanía, a una parte de la ciudadanía, a los seres humanos, porque el Estado no cumple con su rol de proteger y asegurar vidas libres de violencia. Como el Estado y como sociedad no cumplimos con esa obligación y les fallamos a esas víctimas, les fallamos a esas niñas, tenemos que asegurar que esas niñas tengan la reparación de no forzarles a ser madres cuando sus cuerpos ni siquiera están listos para poder
para poder gestar. Inclusive, muchas niñas violadas tienen abortos espontáneos y esas concepciones forzadas no llegan a término porque los cuerpos no resisten. Entonces, no podemos hablar de una ley que busca reparar y que busca obligar y demandar al Estado ecuatoriano que repare a través de una ley que normalice, regularice y garantice el acceso de esas víctimas a los servicios, en este caso de aborto por violación. No podemos irnos a hablar del violador y de la castración, ¿no? Cuando tenemos a las víctimas que son nuestra prioridad y que tienen que estar en el centro de la sociedad, y que el Estado ecuatoriano, donde todas las personas somos partes del Estado ecuatoriano, tenemos que asegurar esa reparación. La ley está hecha justamente para las víctimas, no está hecha para los violadores y los perpetradores. La vida de las niñas, las vidas de las niñas, de las mujeres violadas están aquí como prioridad. La Asamblea el día de hoy demostró realmente de lo que estamos hecho la sociedad ecuatoriana, donde se pretende imponer dogmas de fe, religiones, percepciones inclusive individuales sobre víctimas, sobre una realidad que no les tope y no les atraviesa, porque una cosa es hablar desde una curul, o que nosotras estamos hablando, Marta Cecilia y yo, detrás de unos aparatos, cuando a 10 niñas acaban de violar, a 10 niñas y mujeres acaban de violar entre ayer y ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo garantizamos como Estado, como sociedad, que estas niñas violentadas, que estas mujeres violentadas puedan acceder a una reparación, si no es asegurarles de no torturarles, porque es una tortura forzar a alguien a hacer algo que no, a mantener el producto de una violación? Estamos torturando unas mujeres víctimas, niñas víctimas, estamos torturándoles a pretender imponerles plazos para que no accedan. El 92, repito, el 80% de las mujeres de nacionalidades no van a poder acceder a un procedimiento de aborto por estas 18 semanas. Entonces, esa es la realidad lacerante de la sociedad y de la Asamblea y de lo que tenemos, del Estado fallido que somos. Las víctimas de violación representan el Estado fallido en el que vivimos. Y lo que estamos tratando de hacer es de reparar esas vidas. Correcto. Gracias, Tamara. ¿Qué opinas sobre esta reflexión de Tamara Hidrobo, Marta Cecilia Villafuerte? Bueno, una vez más, no se ha respondido mi pregunta de cómo esta ley recién aprobada el día de hoy, con apenas 75 votos, permite que repare a esa víctima y evite que siga siendo violada. Lo único que está permitiendo es que vuelva a seguir abortando indefinidamente y que el mismo agresor sea el que la lleve y que regrese a los brazos del agresor. Pero quisiera saber si Tamara nos puede dar luces en qué párrafo, en qué artículo, en qué línea de este proyecto de ley o esta ley aprobada el día de hoy dice que esa mujer o niña o adolescente, después de practicarse el aborto, ya no va a regresar a los brazos del mismo agresor, ya no va a quedar nuevamente embarazada producto de una nueva violación. Quisiera saberlo, nada más. Tamara. Yo le invitaría a Marta Cecilia inclusive a encontrar las redes de apoyo y todo lo que las mujeres, inclusive los movimientos feministas del Ecuador, han hecho a través de estos años de trabajo. Pero en el proyecto de ley, ¿en qué página de la ley aprobada? No tengo ahorita, no te voy a leer los artículos del proyecto de ley. Lo que yo quiero invitarte a ti, Marta Cecilia, es a comprender que cuando somos violentadas, esta semana estuvimos hablando de los acosos, ¿verdad? Somos violentadas y hay niñas violadas, hay mujeres violadas, hay personas que tienen cuerpos gestantes, hablemos de los hombres violentados, metidos en un sistema que tratan de normalizar algo desde un dogma de fe o una creencia con terapias de violación, con violencia extrema. Cuando tienes una violencia, cuando una niña es violada, cuando a ti te han violentado, cuando a ti te han acosado, no es cuestión de que hablas y la realidad se transforma. Existe todo un proceso para romper ese silencio y para romper esas violencias, y es imposible hacerlo sola. ¿Sí? Es imposible que una niña violada sistemáticamente por su padrastro rompe el silencio sola. Muchas veces se dan cuenta de esas violaciones cuando aparece el producto de una concepción forzada y violentada.
se dan cuenta que esta niña ha sido violentada. Existen las redes de apoyo, las mujeres, los movimientos feministas, las organizaciones feministas están creando justamente estas redes de apoyo para asegurarse eso, Marta Cecilia, que las niñas violadas accedan a una reparación y un procedimiento de aborto por violación, y asegurarse también que todo su entorno sepa que ahí esta niña fue violentada y, como tú dices, que no regrese otra vez a seguir siendo violentada y a volverse a que la violenten sistemáticamente, infinitamente. ¿Qué estamos haciendo para evitar que eso vuelva a pasar? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que las niñas no sean violadas? Esa también es mi pregunta que yo quiero hacer a Marta Cecilia. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como Estado? Correcto. Marta Cecilia, ¿le respondió la pregunta a Tamara lo que usted estaba planteando? No, no la respondió ni a mí ni a los que nos están escuchando, lamentablemente. Ahora, Tamara también plantea la otra pregunta. ¿Qué están haciendo en el otro sentido, Marta? Bueno, lo que hemos estado haciendo durante años de manera silenciosa viene justamente de la postura que ataca a Tamara, que es de la iglesia. Solamente a darles el caso de Guayaquil, donde yo vivo, a través de la arquidiócesis de Guayaquil, hemos rescatado más de 500 madres víctimas adolescentes, víctimas de violación. Hemos permitido que se salven 1.870 niños del aborto, acogiéndolos, dándoles acompañamiento, reparación psicológica, económica, integral, a aquellas mujeres mayores o menores de edad que son víctimas de este abuso sistemático intrafamiliar. También con Pastoral de la Mujer, solamente por dar ejemplos de una sola entidad en una ciudad de las 24 provincias de nuestro país. Eso hemos estado haciendo de manera silenciosa, pero nos atacan de religiosos. Yo no he mencionado hasta este momento ningún dogma religioso ni nada por el estilo, pero Tamara ha mencionado más de 3 veces que esto es por creencias religiosas, pero fíjense ustedes que ha sido la iglesia el que ha hecho el mayor trabajo, incluso durante pandemia, acogiendo a través de entidades de refugio para personas y mucho más embarazadas migrantes en estado de embarazo vulnerable frente a estas agresiones intrafamiliares. Eso hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo con o sin ley. La vida se defiende no porque lo dice la Constitución, sino porque es un derecho humano fundamental. Marta Cecilia, me pasa un dato, mi colega Andrés Reliche, que está en sintonía, me pasa un dato en este momento que recoge algunas estadísticas. Dice, esto lo publicó el año pasado, el 23 de agosto del año pasado, Andrés. 3.156 niñas violadas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el Ecuador desde el 2020 a esa fecha, 23 de agosto del 2021. Las cifras de UNICEF, organismo que ha ofrecido apoyo técnico para que la normativa que tratará la Asamblea se ajuste a estándares internacionales. En ese momento se refería a esta ley que acaba de ser aprobada el día de hoy por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión sobre esta cifra y este contexto, Marta Cecilia? Bueno, yo puedo hablar desde las cifras locales, fuentes legítimas nacionales, que por ejemplo, como el INEC, que nos permite desmentir que no es verdadero, no es acertado decir que 10 niñas paren cada día cuando los nacidos vivos se registran, solamente lo que registra el INEC, no nos permite especificar si estos nacidos vivos o estas mujeres menores de 18 años que dieron a luz fueron o no por violación. Hay un problema muy grande, más allá de todo este panorama que estamos tratando esta tarde en esta tertulia, y son los embarazos adolescentes por relaciones precoces. La mayoría de los embarazos adolescentes no son por violación, son por relaciones precoces que inician a temprana edad y su pareja también es menor de 18 años. ¿Qué estamos haciendo sobre esta? Antes de que me hagan la pregunta, estamos fortaleciendo, tratando de reactivar la escuela para padres justamente en esas zonas urbano marginales y rurales donde se necesita una educación sexual integral, no solamente usar preservativos, no solamente a cómo practicarse un aborto y a dónde acudir y amenazar al doctor que no quiera practicarme el aborto, pero sí un fortalecimiento familiar que tan decaído está, esa falta de moral que tanto celebran los promotores del aborto, es la que hace tanta falta ahora para fortalecer al núcleo de la sociedad, que es la familia, desde el esposo, esposa, papá, mamá, los adolescentes, esa relación, esa comunicación entre padre e hijo para poder identificar cualquier señal de abuso, se pueda hacer o acudir a los mecanismos necesarios. Eso se está haciendo. Tamara. Estoy de acuerdo con Marta Cecilia, la educación es la clave, ¿no?
Otra vez, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar educación sexual integral para adolescentes. Tiene que garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, de anticonceptivos, información. Miren, algo tan simple, una concepción no deseada no se da si es que el esperma no llega donde no tiene que llegar. Entonces, si es que tenemos una responsabilidad de educar, creo que también tenemos que educar a ambos lados, ¿no? No solamente a las mujeres que somos las que gestamos, los que tenemos los cuerpos para gestar, sino también a los hombres de la responsabilidad que tienen los hombres de asegurarse que no existan concepciones no deseadas también por su biología. Hablar de moral es un dogma. Hablar de matar también es un dogma. El Estado ecuatoriano es un Estado laico donde todas las personas tenemos todo el derecho de ejercer nuestra religión, de tenerla. Yo defenderé que todas las personas puedan tener y elegir su religión. Lo que no podemos es utilizar esos dogmas para legislar, para crear leyes y para que el Estado legisle o tenga leyes o controle la vida de las personas a través de esos dogmas. El Ecuador, un Estado laico donde se tiene que gobernar y asegurar los derechos de todas las personas, de todos los seres humanos, particularmente de las víctimas, asegurando una educación integral, asegurando servicios de salud sexual y reproductiva, asegurando también justicia, una justicia que sea reparadora, pero sobre todo que exista lo que hablamos, ¿no? Justicia reparadora, pero la no repetición. Cada vez que hay una violación, se está dando la repetición de un Estado fallido y de un Estado que ha sido incapaz de proteger a la vida de las niñas, a la vida de las mujeres y a la vida de todas las personas que son violentadas todos los días. Déjenme compartir con ustedes algunos de los comentarios de nuestra audiencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes. Ana Manosalvas dice, es que los violadores las hacen abortar en la clandestinidad. Bueno, esta le voy a quitar porque tiene un insulto ahí. Perdón. Mejor. Mario Alarcón. Tengo 4 hijas y con el perdón de mi Dios no estaría de acuerdo con tener esa criatura. La Iglesia Católica es la mayor alcahueta de los violadores que pertenecen a su congregación, obispos, monseñores, curas, etcétera. Creo que este es un señalamiento, Marta Cecilia, recurrente. Mucho se cuestiona el tema de la Iglesia Católica, Marta Cecilia, en este debate. ¿Cómo le ve usted? Bueno, ante cualquier injusticia, no podemos nosotros ser alcahuetes, y eso lo digo como ciudadana, no solamente como católica, sino como ciudadana ecuatoriana. Pero cuando se recurre a este tipo de manipulaciones comunicacionales fuera de contexto, el agresor puede ser católico, evangélico, ateo, creyente, no creyente. Pero vuelvo al punto central de esta conversación. ¿Cómo este proyecto de ley hace justicia para aquella víctima de violación, como bien ha mencionado Tamara, que no ha quedado embarazada? Mencionó que sí está tipificado en el Código Penal, pero no nos está permitiendo el paso a través de leyes para ejecutar ese castigo que está establecido en el Código Penal. Hay un discurso, pero ya está tipificado. Esta no es una ley de violadores, indiferente, sea sacerdote, sea pastor, sea abogado, sea comunicador, sea lo que sea. Pero esta ley no está atendiendo, está discriminando a aquella mujer víctima de violación que no quedó embarazada. Tamara, Alejandro Márquez dice, se habla mucho del aborto y nada de las causas y nada de los miserables violadores. Tamara Hidrobo. Yo le invitaría a Alejandro que haga también ese trabajo como parte del Estado ecuatoriano, ¿no? A que se asegure que los hombres no violenten. Miren, los abortos existen y van a seguir existiendo, a pesar de lo que pensamos, creemos o no. Las mujeres abortan, las mujeres abortamos. Las niñas violadas también abortan. La diferencia está entre la clandestinidad y la legalidad. Marta sí le ha preguntado, ¿pero qué hace esta ley? ¿Qué hace esta ley? Esta ley presenta una posibilidad de legalidad para que estos abortos no se den en la clandestinidad. Cuando un aborto se da en la clandestinidad, existe otro tipo de abusos también, inclusive cuando las niñas y las mujeres o las personas con cuerpos gestantes deciden abortar, llegan inclusive a morir por los procedimientos que pueden usar. Seguramente vieron ahora en las imágenes que estuvieron en la asamblea, las mujeres, los grupos feministas, con los armadores de la ropa, ¿verdad? Estos armadores de la ropa que tiene el ganchito es un símbolo de clandestinidad. ¿Por qué?
porque las mujeres utilizan el ganchito para provocarse abortos. Y como consecuencia de eso, las mujeres, las niñas, las adolescentes mueren. La clandestinidad es muerte. Esta ley lo que está asegurando es una legalidad para asegurar la vida de estas niñas, de estas víctimas de violaciones sexuales a través de un marco legal que le hace responsable al Estado ecuatoriano y que el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar esa ley. Y que aparte de lo que salió ahora en la Asamblea, el Estado ecuatoriano tiene la obligación no solamente de reparar, de prometer la no repetición, pero también de hacer este trabajo de educación y de prevención para no fallar a las niñas, a las mujeres en un estado violentando que las mujeres y las niñas tengan que arriesgar su vida, inclusive llegar a morir en la clandestinidad buscando abortos de cualquier forma. Cuando una niña, una mujer, un adolescente decide abortar, lo va a hacer, a pesar de quién sea. El Estado tiene que garantizar que esa decisión esté normada y esté protegiendo la vida para salvar la vida, reparar, inclusive que todo el proceso sea integral de reparación y también seguir haciendo ese trabajo de prevención, de educación por la erradicación de todo tipo de violencia. Correcto. Voy a la recta final de esta interesantísima charla con ustedes. Hemos tenido entre 360 y 400 personas conectadas en simultáneo en Facebook Live y YouTube. La sumatoria de nuestros internautas son casi 400 conectados, siguiendo de cerca esta tertulia con Marta Cecilia Villafuerte y Tamara Hidrobo. Digo, voy a la recta final porque, claro, la decisión o la sentencia de la Corte Constitucional no le restó la capacidad legislativa a la Asamblea Nacional y por eso el proyecto de ley pasó 2 debates y luego del debate, de este segundo debate y la aprobación del proyecto de ley va a ser conocido por el Ejecutivo. La aspiración, Marta Cecilia, sería un veto parcial o un veto total del presidente Guillermo Lasso. Debe ser veto total, porque este proyecto de ley es totalmente inconstitucional. No hay manera parcial de permitir el aborto clandestino. Como decía Tamara, aquí quiero acotar algo brevemente. Es muy curioso y incoherente, me atrevo a decir, que defiendan que ya no se permita más aborto clandestino cuando en plena pandemia, a través de las redes sociales, se vendían pastillas abortivas a domicilio. Es decir, se cambió de promover el aborto clandestino al aborto casero. Y eso nos llevó también a graves consecuencias cuando los UCIs estaban repletos de personas contagiadas por el COVID, llevar a mujeres que se habían practicado un aborto casero por esta, por decirlo educadamente, esta incoherencia de promocionar pastillas abortivas. Ahora, volviendo al veto, Fabricio, a la pregunta que me indicaba, tiene que ser un veto total, porque esta ley totalmente inconstitucional no repara a la víctima de violación, no la aísla de que siga siendo violada, no hace justicia contra el violador, no respeta la objeción de conciencia del médico objetor y mucho menos defiende la vida de aquella mujer antes de nacer. ¿Qué opina Tamara Hidrobo en el sentido de un eventual veto total por parte del presidente Guillermo Lasso? Veto total estaría yéndose en contra del dictamen de la Corte Constitucional, ¿verdad? Teníamos que tener una ley con estándares internacionales. La temporalidad de 12 semanas y de 18 semanas no son estándares institucionales, no lo son. La Asamblea le falló hoy a las niñas, a las mujeres. Tenemos lo que tenemos, es un paso que se ha dado, es un paso inclusive de despenalización social de una realidad lacerante. La demandaremos y seguiremos demandando que el Estado cumpla su rol y sus obligaciones. Para Marta Cecilia, en los países desarrollados, los abortos libres son caseros y son con medicinas. Me supongo que son tan subdesarrollados que siendo desarrollados existe esta posibilidad de que las mujeres accedan a esta decisión y a estos medicamentos para realizarse el aborto si así lo deciden. Pero eso es el aborto por violación. En el Ecuador estamos 50 años más atrás, estamos recién defendiendo la vida de niñas, de mujeres, de personas gestantes víctimas de un crimen atroz como es el aborto por violación. Los estándares internacionales fallaron, pero tenemos esta ley. Hay que esperar a ver cómo se pronuncia el presidente. Tiene 30 días, supongo que es hasta el 20 de Pero el presidente sí podría vetar totalmente. O sea, no hay un límite a su capacidad de colegislador. Puede sancionar favorablemente o puede vetar parcial o totalmente.
Bueno, y esperemos a ver qué hace el presidente, porque estaría también fallando en su rol y en su responsabilidad como ejecutivo de ejecutar una ley que la Asamblea ya le envió. Entonces, el presidente, el ejecutivo estaría fallando, estaría yéndose en contra de sus roles y sus responsabilidades, y habría que también entender qué tipo de veto tendría y qué tipo de veto total, ¿no? O sea, estamos hablando de los plazos otra vez, basados sobre qué, sobre dogmas de fe, de lo que piensa el presidente o su esposa, que se ha visto muy activa estos días, otra vez imponiendo los dogmas individuales de una persona que ejerce un poder para imponer en las niñas, en las víctimas, una decisión de torturarlas, en este caso, obligarlas a una maternidad forzada. Entonces, yo diría que el presidente tiene que responder a esa responsabilidad, a ese rol que tiene de ejecutar una ley, y que si la veta total o parcialmente, pues estaría también, tenemos las mujeres, grupos feministas, que hablar también de cómo, si está en desacato o no de lo que la Corte Constitucional dictó. Él dijo que no se va a ir en contra de eso, entonces yo digo que habría que esperar, pero el Estado ecuatoriano, desde la Asamblea, desde el presidente, desde todas las personas que conformamos el Estado como sociedad, tenemos esta responsabilidad de garantizar vidas libres de violencia, reparación y no repetición a las niñas, mujeres, personas gestantes que han sido violadas, y asegurar que accedan, porque el aborto por violación está despenalizado en el Ecuador y tienen que acceder a esos servicios de salud y del procedimiento también. Yo me permito primero agradecerles a ustedes por su tiempo, por estos minutos, pero sobre todo por la altura y por el intercambio muy válido de criterios que han tenido ustedes respecto a la decisión adoptada hoy por la Asamblea Nacional. La pelota ahora mismo está en la cancha del presidente de la República. Quiero agradecer a Marta Cecilia Villafuerte y a Tamara Hidrobo. Estimadas damas, qué gusto haberles saludado. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Fabricio. Igualmente. Saludos. Gracias. Gracias a nuestras invitadas, a Marta Cecilia Villafuerte y a Tamara Hidrobo, aquí en Suma al Día por las plataformas digitales de Primera Plana.